estábamos conversando en la parte, en el capítulo 2, el autor desarrolla lo que es la teología apologética. En el capítulo 3, lo que trata de desarrollar son las áreas básicas de la revelación divina. Dice el autor: hay cosas fundamentales y cosas que ocupan un segundo plano. Quiere decir, como otras cosas en la vida, hay cosas más importantes que otras. La jerarquía, por ejemplo, de valores dentro de ese gran depósito de la fe. Quiere decir que hay mayores temas, mayor interés en algunos temas en la teología, más en unos que en otros. Por ejemplo, tenemos un elemento muy importante que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso prácticamente se ha enseñado en la iglesia y es una verdad revelada a través de la Sagrada Escritura. Jesús, los apóstoles y el Nuevo Testamento es lo que se llama la iglesia. En un primer momento, más adelante, todos nosotros somos la iglesia. Entonces, hay que hacer el discernimiento, dice el autor. Hay temas fundamentales y hay verdades fundamentales dentro de la sagrada teología. Tenemos lo que es la teología propia. Dice: Dios mismo es el ente principal, el tema de la teología. Quiere decir, la teología propia, que es una de las áreas básicas de la divina revelación. Dios mismo, la creación. Ustedes saben, como decíamos en el otro video, la creación es obra de Dios. La sagrada teleología, la teleología divina, eso es lo que tiene que ver con el propósito de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad, el objetivo, la meta. Dios quiere que todo hombre se salve. Entonces dice, Dios tenía todo preparado ya. Dios sabía lo que iba a pasar, pero Él tenía todo organizado y tiene un propósito también. Hay que ver, hay que orar y meditar para saber la voluntad de Dios. Hay que saber cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere. La teleología de Dios es un propósito bueno, pero también hay una teleología maligna, un propósito de todos los entes malignos, como son los demonios. Entonces, la teleología, no teología, sino teleología, que tiene que ver con el propósito, a qué se va a llegar, a una meta. Entonces, existe lo que es entre Dios y la creación, hay unos planes. El Señor, nuestro Dios, tiene un plan para la creación. Ese sería, primero vemos la teología propia. El segundo elemento, la teleología de Dios, el propósito de Dios. El tercer elemento sería la cosmología. Todo lo que es cosmología tiene que ver con el mundo, el origen del mundo, sus clases, todo lo que tiene que ver con la creación. Viene dentro de esa cosmología, viene lo que es un punto A, que sería la cosmogonía, sería una exégesis, una interpretación cosmogónica, una cosmológica, y otra cosmotélica, el sentido de la creación. Ahí entra también la manera de ver el origen de la creación. Hay diferentes culturas y ven la creación, ven el mundo de diferentes modos. Lo que se piensa acerca de cómo el mundo y de cómo empezaron las cosas. Dentro de la ciencia tenemos lo que es la evolución, la teoría del Big Bang, que son explicaciones acerca del origen de la creación, que es un elemento muy importante también en la teología. Tenemos, por ejemplo, el estado de la materia. Vemos ahí cómo la materia cambia, se transforma. Y tenemos lo que es la cosmogonía bíblica, o sea, lo que la Biblia dice de cómo fue que se desarrolló el mundo, cómo fue el origen del mundo. Entonces, la cosmología tiene que ver con el estado de la creación, la cosmogonía, el origen de la creación, y la cosmotelia tiene que ver con el propósito de la creación. Tenemos el punto número 4, que sería la angeliología. La angeliología ya tiene que ver con los ángeles. Dios nos habla de la creación visible
e invisible. No solamente Dios ha creado al hombre, sino también ha creado ángeles. Tenemos regiones del mundo que son invisibles. El mundo no solamente tiene seres humanos, sino también tiene ángeles. Ahí entra esa parte de la teología que se llama angeliología. El origen en la clasificación de los ángeles, el orden coherente, la criatura, los ángeles, la misión, la jerarquía, el orden que Dios ha dado a los ángeles, y así un sinnúmero de elementos. Tenemos que ser el punto número 4 de lo que son puntos fundamentales de la Sagrada Revelación. Y el 4A se llama satanología, todo lo que tiene que ver con ese lucero, ese primer ángel bueno que luego por envidia y por desobediencia prácticamente se va en contra de Dios. Aquí habla del destino, del origen, de las actividades también que realizan esos seres enemigos de Dios, que antes eran ángeles pero se rebelaron contra Dios. No solamente uno, sino varios. Y el 4 es la satanología, la demoniología. Ahí tiene que ver con los demonios, que serían ya servidores de Satanás. El punto número 5 tiene que ver con la antropología bíblica, que tiene que ver prácticamente cómo Dios creó al hombre, la restauración del hombre, incluso la misma salvación del hombre, los sistemas coherentes, la razón, todo eso elementos de la antropología como aparece en la Biblia. El punto 6 sería la harmatiología. Tiene que ver con el pecado, la situación del mal en el mundo, el pecado, cómo entra el pecado al mundo. El punto número 7 lo que es la cristología. La cristología, ya saben, el pecado viene, pues entonces necesitamos un Salvador, nuestro Salvador Cristo Jesús. Ahí viene todo lo que es desde la caída hasta que el hombre cae. Entonces Dios, como sabía todo, ya tiene preparado ya la salvación, tiene preparado cómo va a redimir al hombre que cae, que peca. Entonces Cristo es el que recupera al hombre, y cuando recupera al hombre, la palabra hombre significa humanidad. Entonces Jesús es el sumo sacerdote de la del Nuevo Testamento, y tiene un plan junto con su Padre Dios, un plan para que el hombre pueda regresar, pueda ser redimido por su sangre. El punto número 8, la neumatología. ¿Qué tiene que ver con el neumatología? Bueno, tiene que ver con las verdades de la Iglesia, Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo, el Verbo de Dios y su obra, la salvación. Entonces, el neumatología, todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Viene el punto 9, que sería la soteriología. Soteriología tiene que ver con salvación del Salvador, tiene que ver con la condición de caída y cómo seremos salvos también, la relación del plan de Dios, como efecto el pecado en el hombre, la antropología y luego la harmatiología, el pecado, y luego del pecado viene la salvación, la cristología, y cómo ese hombre para poder salvarse debe configurarse con Cristo y debe ser justificado por la sangre del Señor y creer ante todo en Cristo. Viene lo que es el perdón, viene la regeneración, que solo la puede dar Cristo. Entonces, tenemos lo que es la cristología, neumatología, soteriología, harmatología y soteriología. Entonces, todas estas ramas de la teología prácticamente son un estudio de la salvación del hombre, que es el propósito fundamental. Entonces tenemos Dios, tenemos el propósito, tenemos la creación, tenemos ángeles y demonios, hombre, pecado, Cristo y su obra, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia y la escatología. Estos serían lo que se llaman la eclesiología también, la escatología. Son 11 puntos que se llaman los puntos cruciales de la teología. Lo más importante prácticamente. Viene lo que es el origen, la naturaleza, el lugar, el propósito, el fundamento, el gobierno y lo que Dios ha revelado. La escatología, que no la hemos trabajado, que ahora sí la vamos a trabajar, tiene que ver con los tiempos
final, es la consumación, el estado final de la creación, la muerte, el plan de Dios, la experiencia de la salvación, el perdón de los pecados, la justificación por la fe, la obra maestra de Dios, que sería la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, cree en Cristo, perdonados y lo que hemos sido limpiados por su sangre. Aquí tiene otro concepto de lo que es la iglesia. No es una secta aislada por ahí, sino que es todo hombre que cree en Jesucristo. Ser creyente implica ser depósito de la gracia de Dios. La iglesia es el creyente, los creyentes en Dios, en Jesús. La iglesia es la consumación del Espíritu Santo en la plenitud de Cristo. Es organismo de Dios que se da al organismo del hombre. Hay una teleología divina y una satánica, vuelve y dice el autor. Tenemos planes, un legítimo y una falsificación. Génesis 3:15, ahí lo pueden ver. Dragón y la mujer significa la civilización humana, la lucha, el conflicto. Tenemos entonces en esos, dentro de las ciencias básicas, entonces hay unas ciencias auxiliares que ayudan a la teología para que pueda ejercer su trabajo, que sería la hermenéutica, por ejemplo, que habla de la sana interpretación, las normas, y tratar de interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y hay métodos, principios para interpretar correctamente, para hacer una exégesis sana del texto, interpretar correctamente la experiencia de la iglesia. Tenemos lo que es la bibliología, es la materia acerca del libro mismo y de las partes que contiene el libro, o sea, enfocándose prácticamente a la Biblia. Tenemos lo que es la bibliología, como ya les decía anteriormente, todo lo que ve con la introducción a la Biblia, el Nuevo Testamento, quién la escribió, la época, el lenguaje. Todos estos elementos son muy importantes dentro de esas ciencias auxiliares.